La historia de Asia Central ha estado condicionada principalmente por el clima y la geografía de la zona. La aridez de la región dificulta la práctica de la agricultura y su distancia al mar la aísla en gran medida del comercio. Tras la Revolución Rusa, la mayoría de regiones de Asia Central fueron incorporadas a la Unión Soviética. Solo Mongolia permaneció independiente, aunque en la práctica era un estado satélite. Las zonas soviéticas de Asia Central se industrializaron y se construyó mucha infraestructura, pero al mismo tiempo se suprimieron las culturas locales y se produjeron cientos de miles de muertes en programas de colectivización fallidos. Tras el colapso de la Unión Soviética, 5 países de Asia Central obtuvieron la independencia. En estos nuevos estados, buena parte del poder está en manos de antiguos oficiales soviéticos. Ninguna de estas repúblicas puede considerarse una democracia. El resto de regiones de Asia Central forman parte de la República Popular China. En los primeros años, ningún estado experimentó una represión tan grande como la vivida en la época soviética, pero tampoco se les puede considerar verdaderas democracias. La región ha permanecido relativamente estable, con la excepción de la Guerra Civil de Tayikistán, que tuvo lugar de 1992 a 1997. En 2005 se expulsó pacíficamente el presidente de Kirguistán durante la revolución de los tulipanes y un estallido de violencia en Uzbekistán en el que murieron varios centenares de personas. La mayor parte de la población de la región se mostró indiferente frente al colapso de la Unión Soviética. De entre la población local había porcentajes de rusos, especialmente en Kazajistán, aproximadamente el 40%, y en Uzbekistán, que no tenían ningún interés en la independencia. Las ayudas habían sido fundamentales en las economías de Asia Central, donde cada república recibía grandes transferencias monetarias de Moscú. En este contexto, la independencia estuvo impulsada por nacionalistas, en su mayor parte intelectuales. Los logros económicos de la región desde la independencia presentan grandes contrastes. Asia Central dispone de una de las mayores reservas de recursos del mundo, pero tiene grandes dificultades para transportarlas. Dado que está más lejos del mar que ninguna otra parte del mundo y sus fronteras norteñas permanecieron cerradas durante décadas, las rutas principales de comercio atraviesan Rusia. En consecuencia, Rusia ejerce más influencia en la región que en ninguna otra antigua república soviética. Pero también hay otras potencias interesadas en Asia Central. Poco después de la independencia de los estados centroasiáticos, tanto Turquía como Irán, que históricamente han tenido mucha relación con la región, han tratado de reforzar sus lazos. Otro actor importante en el Asia Central moderna es Arabia Saudita, que ha costado el surgimiento del Islam en la región. Asia Central aloja una gran cantidad de judíos y se han desarrollado importantes lazos comerciales entre los que marcharon a Israel tras la independencia y los que se quedaron. Un importante legado de la época soviética es la enorme destrucción ecológica que ha sufrido la zona. El hecho más notable es la desecación del mar de Aral. Durante la era soviética se decidió reemplazar los cultivos de melones y otras verduras por el cultivo de algodón, que requería de mucha más agua. Con estas intenciones se emprendieron esfuerzos masivos para irrigar el suelo, que consumía un porcentaje considerable del agua que recibía el mar Aral anualmente. Además, se usaron grandes extensiones de Kazajistán para pruebas nucleares y se quedaron grandes cantidades de minas y fábricas abandonadas. Los enfrentamientos étnicos entre uzbecos y kirguises no fueron la primera manifestación de conflictos en la antigua Unión Soviética. El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán ya había mostrado lo vulnerable que era, en la práctica, la amistad entre los pueblos, uno de los principios fundamentales de la sociedad soviética y su ideología oficial. Pero el grado del odio y de la violencia que se vio entonces en el Valle de Fergana reveló lo enorme que era el potencial explosivo acumulado en el Estado soviético, al que quedaba solo 1 año y medio de existencia. A raíz del desmantelamiento del monumento al líder bolchevique y el inicio de colisión entre la oposición tayika anticomunista y el entonces poder soviético, desembocaron en una violenta guerra civil. Hoy, sin embargo, para entrar en Uzbekistán, Kirguistán o Tayikistán hay que realizar un montón de trámites relacionados con la aduana, control fronterizo y visados. La entrada en Uzbekistán se hizo difícil desde los primeros años postsoviéticos, pero si la documentación está en el orden y no presenta ningún pretexto para que no se deje cruzar la frontera, pueden sospechar que se es un espía de Turquía, de Rusia, Estados Unidos, Kirguistán o Uzbekistán. Tashkent temía que entraran terroristas del vecino Tayikistán e incluso sembró con minas ciertas zonas a lo largo de la frontera. Asimismo, aparecieron campos minados en las fronteras entre Kirguistán y Tayikistán, a consecuencia de los cuales todavía mueren personas y ganado. Pero aún más personas mueren a causa de las balas de los guardafronteras entre Uzbekistán con Kirguistán. Como dato importante, Uzbekistán sufre de aislamiento por sus conflictos internos.
A raíz de los acontecimientos del junio del año pasado en el sur de Kirguistán, en el curso de los cuales perecieron unas 400 personas, el control fronterizo entre Uzbekistán y Kirguistán se hizo más riguroso aún. Sin embargo, no es posible superarlo. Todo depende del dinero. La corrupción rampante impera a ambos lados de la frontera.